Buenas tardes, docente. A continuación expongo la presentación del proyecto y tema de investigación. Mi nombre es Hilda Ramírez García, con matrícula ES 1726994 de la carrera de licenciatura de Nutrición Aplicada del sexto semestre de la materia Estancia 2. A continuación hago mi presentación. Bueno, voy a empezar. Ya di mis datos personales, maestra. Mi tema de investigación es la identificación de los alimentos que incrementan la glucosa en pacientes con diabetes mellitus de la clínica Zihualtequite, en la alcaldía Milpalta, que es donde hice la estancia 2. Como sabemos, la diabetes mellitus es una enfermedad metabólica y crónica no transmisible y de etiologías multifactorial. Se produce por un defecto de la secreción o la acción de la insulina. La investigación gira en torno a que el paciente con diabetes mellitus no sabe elegir sus alimentos, desconoce también qué cantidad es la que debe consumir e ignora que esto es muy relevante para mantener sus niveles de glucosa en sangre. Los pacientes que presentan ya el diagnóstico médico con diabetes mellitus deben iniciar un tratamiento farmacológico y su tratamiento nutricional específico. La investigación gira en torno a los alimentos que el paciente debe consumir para mantener sus niveles de glucosa en sangre dentro de los parámetros establecidos para un paciente con diabetes mellitus. La identificación de algunos alimentos que tienen un efecto directo en la glucosa en sangre es la parte a investigar. Comprender cómo la comida afecta a su glucosa, el por qué algunos alimentos tienen un efecto con mayor medida que otros, es una parte muy importante que el paciente con diabetes debe saber y no lo sabe. Consiste en qué alimentos y cuánto de estos alimentos debe consumir, esto con el objetivo de llevar un plan según su estilo de vida, al tiempo que ayudará a controlar sus niveles de glucosa. La recopilación de la información se llevó a cabo en la clínica Zihualtequite, donde hice la estancia 2 de la alcaldía Milpalta en consulta externa de nutrición con pacientes que cursan esta enfermedad. El objetivo de esta investigación son saber qué alimentos son los que incrementan la glucosa en pacientes con diabetes mellitus de esta zona, que acuden a consulta de nutrición en la clínica Zihualtequite. Es una investigación en donde uno de los objetivos es el análisis de varios fenómenos asociados a la población de tipo sociológico que implican su alimentación. Determinar qué alimentos son los que están causando esta situación en el paciente. 2. Saber qué cantidad consume el paciente a la semana de estos alimentos. Y 3. Comparar los resultados después de iniciar un plan de alimentación equilibrado. La investigación a realizar de forma presencial a cada paciente y con objetivos precisos, con la finalidad de construir una base de datos para detectar el problema que se ha planteado. Esta información ayudará a ampliar los datos que se tienen ya en la clínica y de esta manera se podrán actualizar para llevar un control de los pacientes. La investigación tendrá un efecto directo en la atención primaria de la consulta de nutrición, ya que derivado de estos se va a detectar en cada paciente cuáles alimentos son los que pueden estar relacionados con su alta cifra de glucosa. Otro objetivo es la identificación de las conductas alimentarias que se desea cambiar para realizar recomendaciones pertinentes y de esta manera mejorar el estilo de vida del paciente. Como ya lo dije, el tema de investigación, identificación de los alimentos que incrementan la glucosa en los pacientes. Como ya lo dije, se realizó en la clínica Zihualtequite y se observaban cifras mayores de glucosa en sangre de los pacientes que llegaban ya con estudios de más de 200 miligramos por decilitro, es decir, una hiperglucemia presentaban estas personas.
Diversos factores pueden influir en la hiperglucemia en las personas con diabetes. Entre ellas es la alimentación, la nula actividad física, algunas enfermedades y algunos medicamentos no relacionados con la diabetes. Posteriormente, en la clínica se realizaban listas para entregar de cuántos pacientes se habían atendido. Yo pude extraer nada más en 2 semanas de algunas personas que presentaban esta situación y me pareció pues un problema muy grande, porque en 15 días que atendíamos, se presentaban más de 10 personas con esta situación, con glucosa alta en la sangre. Entonces, yo más o menos nada más saqué algunos datos, no saqué todos, pero los tengo ya registrados. Hice unas gráficas. El problema en la edad, estas personas de más de 50 a más de 60 años, con diabetes mellitus, que se presentaban en la clínica. Eso fue en cuestión de edad. Cuestión de sexo, más o menos la mitad, ahí se iba 1 o 2 más en cada persona, pero en realidad en sexo salieron igual hombres y mujeres. Y después pude observar, por ejemplo, en esta gráfica que saqué, donde fueron más de 5 pacientes de 10, fueron 5 pacientes, con glucosa de más de 350 hasta 400, hasta 500 miligramos por decilitro. Entonces son cifras muy grandes. Nosotros como nutriólogos sabemos que los niveles de glucosa en sangre en una persona con diabetes desestabiliza todo su cuerpo y puede tener repercusiones muy graves. Como es bien sabido, en nuestro país, la encuesta nacional de salud que se realizó en el 2018 indicó una prevalencia en casos de diabetes mellitus a comparación de otros países. Respecto a la alcaldía Milpalta, fue la segunda causa de muerte después de las enfermedades isquémicas del corazón. Por eso veo la relevancia del problema, que cada vez más pacientes jóvenes presentan cifras elevadas de glucosa en sangre por el consumo excesivo de productos con alto valor calórico. Como antecedentes de esta población, ha tenido cambios en los patrones de alimentación en las últimas décadas. Pese a que es una población rural, comen demasiados alimentos industrializados. Debido a sus usos y costumbres, siguen llevando a cabo muchas festividades en donde hacen fiestas muy grandes y dan de comer, comen excesivamente productos cárnicos, principalmente carne de cerdo, porque aquí hay muchas personas que se dedican a matar animales, como los cerdos, para comercializarlos. Entonces, vi un problema en esta población y quiero investigarla. Las complicaciones económicas también se ven reflejadas en la economía de las familias milpaltenses, porque muchas familias no cuentan con seguridad social. Entonces todo lo que les receta el médico para controlar su glucosa, pues sale de su bolso. Entonces también es un problema que pues hay que ver. Justifico esta investigación que se detectan varios pacientes que llegan a la consulta de nutrición con estudios de laboratorio, presentan altos niveles de glucosa. Entonces, voy a hacer este tema de investigación. Tengo ya algunos datos, pero lo voy a seguir realizando en esta clínica, en esta población. Y pues así, de esta manera presento mi trabajo. Muchas gracias, maestra, y espero que esto esté muy bien. Gracias.